el diagrama de estado dado. Vamos a dar una solución electrohidráulica por el método paso a paso, el cual voy a tratar de explicarles a continuación. Tenemos aquí el diagrama de estado. El diagrama de estado está conformado por tres filas, las cuales etiquetaremos como fila A, fila B, fila C. Hay que recordar que cada fila de esta nos representa los movimientos que va a obtener un cilindro. Entonces, cilindro A, cilindro B, cilindro C. También podemos observar que está dividido en columnas, los cuales nos va a dar el movimiento de un cilindro en cada secuencia. Entonces acá tendremos un movimiento positivo, el cual voy a explicar. Tenemos, por ejemplo, unas etiquetas A1, A0, B1, B0 y C1, C0. Estas etiquetas lo que nos sirve es para representar los sensores, cuál sensor va a estar activado en el momento en que se produzca este movimiento. En mi caso se va a desarrollar hacer la simulación en Automation Studio versión 3.05, y de las etiquetas que le hablo son de las siguientes. Poseemos los tres cilindros, cilindro A, cilindro B, cilindro C, y las etiquetas serían A0, A1 y así respectivamente. Entonces A0 lo que nos indica en este caso es un sensor magnético, nos indica la posición del émbolo dentro del cilindro. Si tenemos el A0 activado, o activamos el A0 por medio del émbolo dentro del cilindro, nos indica que su posición es A-. Si cambiamos a un A+, este émbolo saldrá, este vástago saldrá y el émbolo me llegará hasta esta posición y me activará el sensor A1. Voy a tratar acá de simularlo. Entonces acá hay una secuencia positiva, o sea A+, y aquí se me va a activar el sensor magnético A1, sensor de proximidad. Bueno, lo primero que hay que observar es que esta línea va a representar el movimiento, o el movimiento positivo o negativo. Ya sabemos que el movimiento positivo es cuando el vástago se sale del cilindro, y el movimiento negativo es cuando el vástago entra al cilindro o se encuentra ahí metido dentro del cilindro. Entonces podemos observar que todos los cilindros se encuentran en un movimiento negativo, es decir, que todos los cilindros se van a encontrar con su vástago dentro del cilindro, como lo observamos así será el punto inicial de esta simulación. Entonces, el primer movimiento, si observamos por columnas hacia abajo, el primer movimiento lo realizará el cilindro A. Entonces acá pondremos que el movimiento va a ser positivo. ¿Por qué? Porque va desde A0 hacia A1. Entonces este movimiento es positivo. Entonces en esta primera fase lo que vamos a tener es que el solo movimiento lo va a realizar el cilindro A. Entonces va a ser un A positivo. El cilindro B y el cilindro B se van a mantener en su posición inicial, o sea, negativo. Y seguimos a nuestra segunda fase, nuestra segunda columna. Vemos que el cilindro A se va a mantener constante, es decir, en su posición de A+, y observamos acá ya un movimiento, una rampa. Entonces vamos a hacer que, según este diagrama de estado, el cilindro B parte nuestra segunda secuencia, es decir,
Ya cuando A está en estado positivo, está en A+, el cilindro B va a partir hacia el movimiento positivo, hacia su estado B+. Y el C se mantendrá constante, es decir, en su posición inicial, negativo. Bueno, en la tercera columna, tercera fase, observamos constante A, constante C, y el que va a realizar un cambio va a ser el cilindro B, y va a ser un cambio negativo, es decir, su émbolo va a introducirse dentro del cilindro como tal. Nuestro cuarto movimiento, cuarta fase, nos indica que va a haber ya un cambio en A, que va a ser ese cambio, va a ser negativo. Acá lo observamos, la rampa va hacia A0, entonces va a ser negativo. Y B y C estarán en reposo. En nuestro quinta fase, quinta movimiento, en nuestro quinta columna, A constante, B constante, y se va a realizar un cambio en C, y este C va a ser de su posición en reposo, que era en C, en A-, hacia A+. Entonces lo escribimos acá en la parte de abajo. Y nuestro sexta fase, observamos acá nuestra sexta columna, y el movimiento lo va a realizar el cilindro C, y va a ser un movimiento negativo, va a ser C-. Bueno, lo que hice, vamos a dividir en grupos esta secuencia, la secuencia A+, B+, B-, A-, C+, C-, que la obtuvimos de acá de nuestro diagrama de estado. Entonces, cada vez que se nos vaya a repetir una secuencia, o en este caso literal en una letra, vamos a subdividirlo en un grupo. Es decir, A+, B+, B-, se me repite B, la letra B, entonces la divido y digo que este es mi grupo número 1. Sigo B, A+, B, A y C, y luego se me repite otra vez C. Entonces divido esto, y este va a ser mi segundo grupo, y mi C solo va a ser mi tercer grupo. Observemos lo siguiente. Cuando A es positivo, entonces parte de su posición en reposo me activa A1, y cuando se me activa A1 empieza a salir el vástago del cilindro B. Cuando se me activa B1 se empieza a recoger el vástago del cilindro B. Acá observamos el cambio de las válvulas. Cuando B0, o sea el sensor B0, se me activa, vamos a observar acá el cambio en el cilindro B, en el cilindro C, perdón. Bueno, en el cambio se da en A y luego en C. Bueno, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Lo que trataba de explicarles era que cuando el sensor A1 se me activa, me da la orden al cilindro B para que su vástago salga, es decir, a que su estado sea B+. Entonces vamos a realizar las siguientes acciones. El A1 va a permitir el paso hacia B+.
El sensor A1 me activa B+. Ahora, la siguiente secuencia, ya cuando B+ se encuentra, se ha hecho el movimiento de B+, el siguiente paso va a ser activar B-, o sea que el vástago del cilindro B se introduzca dentro del cilindro, y este movimiento me lo va a autorizar o se va a dar cuando se active el sensor B1. Este sensor nos va a indicar un cambio de grupo, o sea, pasamos del grupo 1, pasamos al grupo 2. Ya estando acá en B1, el sensor que se me va a activar va a ser B0. Este B0 me da la orden para que se realice el siguiente paso, que es A-. Cuando A- ya sea, o sea, cuando el vástago del cilindro A se ha introducido, me va a activar el sensor A0, y este A0 a su vez me va a dar la orden para que el vástago del cilindro C salga y me haga el movimiento positivo, el C+. Acá vamos a tener otro cambio de grupo, y ese cambio de grupo me lo va a autorizar el sensor C1. Cuando C1, o sea, cuando ya el vástago está en su posición fuera del cilindro, C1 se me activa y me va a dar la orden para que el vástago del mismo cilindro C, se meta nuevamente dentro del cilindro y me va a dar el estado C-. ¿Cómo va a ser un estado? Este estado va a ser secuencial, o sea, va a haber un ciclo. Entonces, cuando C- se dé el estado C-, se me va a activar el sensor C0, entonces va a haber un cambio de grupo. Pasaremos del grupo 3 al grupo 1 y se volverá a iniciar la secuencia. Bueno, a partir de lo que hemos hecho acá, podemos sacar un listado de materiales, que vamos a tomarlo como lo siguiente. Sabemos que vamos a tener por cada cilindro, vamos a tener sensor A1 y sensor A0, o sea 1 y 0. Entonces, cuando por cada cilindro vamos a tener 2, entonces aquí van a haber 6 sensores. Por cada grupo va a haber un relé, los denominaremos para el grupo 1 K1, grupo 2 K2, grupo 3 K3, y los enumeraremos en la siguiente tabla, una tabla de componentes. El siguiente paso es armar el circuito como tal. Tenemos los 3 cilindros con sus 2 sensores por cilindro, y los denominaremos, como ya lo dije anteriormente, A0, A1, B0, B1, C0, C1. Para cada cilindro vamos a tener, va a estar comandada por una válvula 4 vías 3 posiciones, accionada por solenoide en ambos extremos, a los cuales los llamaremos, en este caso, SA1, o sea, solenoide A1, y el de aquí, solenoide A2. Así lo haremos por cada válvula. Igual tenemos el retorno por muelle. Ya para el caso del cilindro B lo llamaremos SB1, solenoide B1, y así sucesivamente, SB2, SC1, SC2. Y vamos a denotar que cuando este solenoide está activado, la válvula se moverá y me permitirá el flujo del aceite o el fluido hidráulico hacia esta recámara posterior del cilindro. Entonces el vástago va a salir.
Entonces sabemos que cuando se me activa el solenoide A1 el movimiento va a ser positivo, o sea, A más. Y cuando se me active el solenoide A2, la válvula esta válvula me conmutará y el fluido hidráulico pasará por esta vía y me llenará esta recámara, y al llenarla pues el émbolo se introduce y me va a dar el movimiento A menos. Entonces nuestra lista de componentes va en sensores, en solenoides, que los tenemos acá, y en los relés, que los haremos por cada grupo. Entonces tenemos solenoide SA1, el relé K1, sensor A1, me representan un movimiento positivo. Es decir, cuando SA1 se activa, lo hará por medio del relé K1 y me va a activar el sensor A1 y pues estaré leyendo un movimiento positivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando hay un movimiento A más, ese movimiento se realiza dentro del grupo 1. Entonces ese movimiento A más, acá grupo 1, ese movimiento A más va a estar comandado por el relé K1. Y ese movimiento A más se va a dar gracias a que el relé A1 me está comandando el solenoide SA1. Seguimos para el A menos. El A menos lo vemos acá en el grupo 3. Grupo 2, perdón. Está en el grupo 2. Y va a estar comandado por el relé K2. Y cuando se realice este movimiento me va a activar el sensor A0 y este movimiento se va a dar gracias a que se me activa el solenoide A2. Y así como podemos ver, por ejemplo, el B0 se encuentra en el grupo 2, entonces estará comandado por el relé K2. El B más se encuentra en el grupo 1, entonces para que se me realice este movimiento tendremos que activar el relé 1, el solenoide B1 y se me va a activar el sensor S1. Aquí, bueno, así sucesivamente como lo indicamos acá. El C0 se encuentra en el tercer grupo, entonces K3 tenemos que activar K3 para realizar este movimiento. Se me activa el sensor C0 y esto se da gracias a que activamos el solenoide C2. Acá tenemos una fotografía del circuito que se implementó y acá vamos a obtener el circuito eléctrico. Bueno, el circuito eléctrico, bueno, tenemos sus fuentes de alimentación 0 y 24 voltios. Todo estos elementos se encuentran en la librería y se encuentran en la librería Controles Eléctricos norma US Estados Unidos. Y por ejemplo la alimentación eléctrica encontramos aquí fuente 24 voltios y el común a los 0 voltios. Encontramos acá también el grupo de contactos normalmente abierto, contacto normalmente cerrado. En este caso nosotros estamos utilizando es la norma europea, En los componentes de salida podemos obtener lo que son los relés y
y los solenoides que van a comandar las válvulas, igual que diodos, resistencias y demás componentes. Aquí en contactos podemos obtener los contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados y unos contactos que vamos a utilizar que son los contactos del sensor como tal. Bueno, los contactos del sensor como tal se encuentran aquí en interruptores, y hay interruptores mecánicos. Nosotros utilizamos los interruptores de proximidad y los podemos encontrar normalmente abiertos y normalmente cerrados. Utilizamos los normalmente abiertos para nuestra simulación. También utilizamos un pulsador normalmente abierto que nos va a dar que es este, que nos va a dar el inicio a la simulación. Bueno, aquí observamos el diagrama eléctrico, los relés K1, K2, K3, los solenoides SA1, SB1, SB2, SA2, SC1 y SC2. La secuencia, como lo notamos acá en el diagrama de estado, ese cambio del grupo 3 al grupo 1 nos lo está marcando el C sub 0. El otro cambio de grupo B sub 1 y el otro cambio de grupo el C sub 1, los cuales observamos acá, que son directamente, acá está el C sub 0, que es directamente el interruptor o el contacto del sensor de proximidad que tenemos en los cilindros. O sea, aquí están los interruptores que nos dan el cambio de grupo. Bueno, entonces tenemos nuestro pulsador inicio, nuestro interruptor del sensor de proximidad C sub 0, que es el que nos da el inicio a toda la secuencia, cambio de grupo, ya lo había mencionado, cambio de grupo B1 y cambio de grupo C1 y C sub 0. Entonces, primero que todo, vamos a observar los relés gobiernan el solenoide A1 y el solenoide B1, es decir, del relé K1 me van a depender los movimientos A más y el movimiento B más, que son los dos primeros movimientos pues de ese grupo como tal. Entonces trataré de explicar este diagrama de contactos de la siguiente forma. Cuando yo doy inicio a la simulación, observen este cambio. Van a ver los C0, el B1, el C1 van a estar en sus posiciones cerradas, pues porque se encuentran en sus posiciones iniciales, acá, sus posiciones iniciales. C0, posición inicial activada, B0 activado
y así sucede lo mismo. Bueno, así está A0. ¿Qué sucede? Cuando yo oprimo el botón inicio, cierro el circuito, la corriente fluye, me energiza K1. Al energizarse K1, bueno, la corriente fluye a través de este contacto normalmente cerrado K2 y me llega a K1, y K1 me activa este contacto y se me va a hacer el movimiento de autoenclavamiento. Cuando esto sucede, vamos a ver que se me cierra el otro contacto de K1 y me va a activar el solenoide A1. Cuando el solenoide A1, aquí, solenoide A1 se ha activado, vamos a realizar el movimiento A+, que es el primero que tenemos acá, el A+. Cuando el A+ es realizado, el sensor A1 se me activa, A1, y me permite el otro movimiento que es B+. ¿Listo? Es decir, el movimiento B+ me depende del K1 porque es del grupo, pero el que me autoriza el cambio va a ser A1, el que vamos a ver acá. Cuando K1 está cerrado, está autoenclavado, se cierra, me activa el solenoide A1, que me va a realizar el movimiento del cilindro a un movimiento positivo, A+. Entonces va a salir, y cuando sale me va a activar el sensor A1. Entonces voy a tratar de hacerlo paso a paso. Acá tenemos, puedo observar el cierre y el inicio. El solenoide A1 se ha activado y se va a activar el A1. Ya aquí se cierra y me activa el solenoide SB1 y se produce el movimiento positivo de B+. Y se me va a activar el B1. Cuando se me activa B1, pasamos ya a nuestro siguiente grupo, que es comandado por K2. Cuando B1 cierra, este interruptor cierra, igual me permite el paso de corriente a K2, es energizado, cierran los contactos que están normalmente abiertos, los pasa cerrados, y cuando K2 se me cierra, pasamos al siguiente grupo y vamos a comandar estos tres solenoides, que son K2. Lo observamos, K2, K2 y K2. Entonces K2, ¿qué me va a hacer? Me va a gobernar movimiento A-, B- y C+, a través de los solenoides A2, B2 y SC1, que son los que tenemos acá en esta parte del circuito. Solenoide B2, SA2 y SC1. Pero acá va la condición de los sensores, que son B0 y A0, los que observamos aquí. Cuando se realiza el movimiento de B-, B0 se activa, me permite el paso a A-, y cuando A- se activa me va
cuando se realiza el movimiento A menos se me activa el A sub 0 y me va a permitir el paso a C+. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Se me está activando, se me está recogiendo el émbolo a su A menos. B sub 0 se me va a activar. Cuando se me active B sub 0 me regresa el cilindro A, que es este, y me activa el sensor A sub 0 y me va a activar el sensor SS1 y me va a realizar este movimiento, el C+. Movimiento C+. Cuando esto sucede, cuando el C+, o sea, se realiza el movimiento C+, pues se me va a activar el sensor C1 y vamos a pasar al siguiente grupo. Aquí lo podemos observar mejor. Vamos a pasar al siguiente grupo a través del interruptor del sensor C1. Acá está. Acá está el otro grupo que es comandado por el K3. Entonces, cuando C1 es activado, se me energiza K3. K3 se me cierra, contacto normalmente abierto pasa normalmente cerrado y me va a energizar el solenoide C sub 2. Y el solenoide C sub 2, acá lo podemos observar, el solenoide C sub 2, SC2, me permite el ingreso del vástago a su estado negativo. Vemos a continuación cambio de la válvula, se me activó el solenoide SS2, me retorna el vástago y C sub 0. Cuando esto ocurre, vuelvo nuevamente al inicio, pero como está condicionado por este pulsador, entonces tengo que obligatoriamente oprimirlo para que el ciclo inicie. Si yo no pongo este pulsador acá, pues el ciclo va a ser indefinido. Acá vamos a observar la simulación real, pues a la velocidad real del automation, inicio y la secuencia, inicio y la secuencia, el inicio y la secuencia, A más, B menos, A menos, C más, C menos.